Continuando con la serie de videos, en este particularmente les voy a hablar del uso de la función print. Y bueno, para ello ya tengo el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Bien, la función print. Si ustedes recuerdan de videos anteriores, ya la hemos estado empleando para el desarrollo de nuestros primeros programas. En este caso, tomando en cuenta que de la plantilla que proporciona cuando uno crea un proyecto en el compilador, viene por default el uso de la función print para lanzar en pantalla un mensaje. En este caso fue el famoso hola mundo. Posteriormente lo hemos seguido empleando para imprimir en pantalla textos. A estas alturas se supone que también ya lo emplearon para el desarrollo de su carátula. Hay que continuar con esta función porque no nada más se utiliza para mostrar en pantalla cadenas. Así que bueno, hay que conocer toda la sintaxis de esta función para poderla implementar con sus demás elementos. Bien, entonces vamos a comenzar con la lectura del siguiente documento y hacer una explicación, y también vamos a pasar al compilador para utilizar algunos de los elementos que conforman la función print. Bien, comenzamos. La función print es la orden encargada de mostrar un texto en pantalla. Su formato general para la declaración o lo que es la implementación de esta función es. Entonces, bueno, la palabra reservada que empleamos es print. Recuerden que se escribe con mayúsculas. Y dentro de los paréntesis se implementan los elementos que conforman esta sentencia. Dentro de las comillas, o sea, ya paréntesis, y dentro de comillas existen tres elementos: lo que es la cadena, lo que son las órdenes y lo que son los visores. Todo esto entre comillas. Separado por coma se incluye en la lista de argumentos o variables. Vamos a describir cada uno de estos elementos y bueno, para qué se utilizan. Por cierto, a lo que se encuentra dentro de las comillas, esta parte también se le conoce como cadena de control. Entonces la cadena de control está conformado por cadena, órdenes y visores. Continuando, dice que en la función print, la cadena, o sea, esta parte, es lo que contiene los caracteres que se visualizarán en pantalla. Entonces prácticamente se puede decir que el uso de la función print, hasta donde la hemos empleado, ha sido únicamente para imprimir cadenas. Entonces no hemos utilizado órdenes y no hemos utilizado visores. De lo que hemos hecho anteriormente, aún tengo abierto el compilador. Si ustedes observan, esto que está entre comillas, aquí está, es una cadena, es el texto que ustedes quieren mostrar en pantalla. Se puede decir que entonces esto es parte de la cadena de control. Los demás elementos son los que vamos a empezar a utilizar. Bien. Dice, las órdenes, o sea, este punto, proporcionan el formato de escritura de la cadena, como son el retorno de carro, el tabulador, el uso de caracteres especiales, etcétera. Entonces vamos a pasar a la parte de las órdenes. En el caso de las órdenes, existe una tabla ya con algunas órdenes. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de órdenes. Por un lado está el código y por otro lado el significado. De la orden más común es diagonal invertida n, que es el salto de línea. Si ustedes recuerdan también, esta diagonal n venía en el uso del printf. Por primera vez lo implementó ya la plantilla y se encarga de dar un salto de línea. En este caso, esta orden ya no la vamos a emplear, porque para eso estamos utilizando GoToXY. Entonces los saltos de línea ya no van a ser necesarios. Pero aún así, de querer implementar el salto de línea, lo podemos incluir, por ejemplo, en el texto de primero. Voy a compilar el programa para que ustedes observen cómo quedó operando en la última ocasión. Bien, en este caso, el prompt queda en la parte final de su última cadena, que es primero. Así que bueno, si yo agrego un salto de línea como orden, sería diagonal invertida n. El prompt me lo tendría que pasar a la siguiente línea y a la parte inicial de la fila. Entonces voy a ejecutar el programa. En este caso, bueno, si ustedes observan, con la instrucción de salto de línea, el prompt ya lo pasa a la siguiente fila
y comenzando nuevamente desde la primera fila, o sea, perdón, desde la primera columna. Entonces esta sería la acción del salto de línea, y nuevamente yo les comento, no es tan necesario si empleamos la función gotoxy. Bien, en la siguiente orden es el tabulador. Es prácticamente tabulador horizontal, es prácticamente una sangría, ¿no? Si yo no utilizo el salto de línea, o utilizo el salto de línea y luego el tabulador, pues entonces me va a hacer un desplazamiento horizontal del PROM. Entonces nuevamente voy a correr para que ustedes observen la acción. Entonces, si ustedes observaron, el PROM estaba al final de la cadena primero, después le di la orden de salto de línea, lo pasó hacia acá, y después de eso le di la orden de tabulador y ya me lo pasó hacia acá. Entonces simplemente son movimientos del tabulador, perdón, del PROM. En este caso las órdenes las estoy dando después de la cadena. No importa en dónde los coloquen, finalmente también se trata de que ustedes vayan editando su texto. Si yo lo pongo aquí al principio de la cadena, pues entonces lo que va a hacer es, a partir de la posición donde se encuentra el cursor o el PROM, va a dar un salto de línea o va a hacer un desplazamiento del tabulador. Entonces también lo puedo incluir aquí. Si yo lo coloco en esta parte, entonces ya el texto primero ya no va a iniciar debajo de la O, lo va a desplazar porque le estoy dando esta orden. Vamos a comprobar que efectivamente eso ocurre. Y ustedes observenlo. Inicialmente, sin ese tabulador, la palabra primero iniciaba exactamente debajo de la O, pero como le di la orden de tabulador, desplazó el PROM hacia la derecha y a partir de aquí imprimió el texto primero, después salto de línea y nuevamente el tabulador. Entonces solamente estas son órdenes para el desplazamiento del cursor. Bien, continuando con las órdenes, tenemos un llamado de alarma. Si ustedes colocan esta diagonal en diagonal A, lo que van a escuchar sería un sonido en su computadora después de que imprime el texto. Vamos a ver si efectivamente se escucha. Bien, si ustedes escucharon, fue el timbre que tiene en este caso Windows configurado por default cuando se presentan errores. Entonces ese llamado de alarma se escucha después de imprimir el texto. Ahora también tomen en cuenta que todas las órdenes vienen antecedidos de una diagonal, así que no habría ningún problema si ustedes ponen aquí diagonal A, porque lo que hace el compilador es tomar la orden y enseguida bueno, este es el inicio de la orden y indicarle qué va a hacer. Entonces esto corresponde a la orden y no lo confunde con la cadena, o sea que tampoco vayan a creer que va a imprimir a primero. Simplemente el compilador sabe lo que está haciendo. Una diagonal antecedida de un carácter, para él lo representa como una orden. Si yo lo dejo así, pues entonces voy a escuchar dos llamados de alarma, uno al principio y otro al final. Vamos a ver si es posible replicarlos para los sonidos que tiene el Windows. No, en este caso solamente se lo hace una sola vez. Tendría que ser una cadena bastante larga para poder escuchar los dos timbrazos. Bien, vamos a continuar con las órdenes. La que sigue en este caso sería diagonal invertida doble comillas. Esta orden se utiliza para ponerle al texto comillas simple, dobles comillas, ya que si ustedes no lo hacen mediante una orden, el compilador les marcaría un error. Y esto se puede ver aquí, claro. De por sí existen unas comillas como parte de la sintaxis para establecer la cadena de control. Si ponen otras comillas, entonces observen cómo incluso cambia aquí ya de texto. Indica que abrieron y cerraron las comillas aquí para establecer entre estos dos puntos o entre este espacio la cadena de control. Así que bueno, si quieren poner esas dobles comillas así sin orden, pues se los va a marcar como un error. Entonces no sería posible ejecutar esta acción sin la orden. Y aquí ya corrí el programa y vean que ustedes sí les marca ese error. Y de hecho dice que es
que es por una excepción del paréntesis después de la cadena primero, y eso no es cierto. Entonces no es del todo cierto que ese es el error. Aquí se debe a que para poder incluirle al texto unas comillas se tiene que hacer mediante orden. Entonces es diagonal comillas y luego otra vez diagonal comillas. No vayan a querer ponerlo al revés, comillas y luego diagonal. Recuerden que las órdenes se anteceden de la diagonal invertida, entonces diagonal invertida comillas. Y de esta forma pues ya no tendrían este problema, y cuando ustedes corren el programa verán que el texto o la cadena aparece entre comillas. En la siguiente orden es algo similar, me parece que es... no, es para incluir una barra invertida. Yo pensé que venía la de la comilla simple, pero si quieren de una vez la tomamos. En este caso, si quieren poner una comilla simple a la cadena, pues sería poner igual, diagonal comilla simple. Vamos a hacerlo para atender de una vez esa orden. Y en este caso pues ya no va a aparecer con doble comillas, va a ser con comilla simple. Y bueno, aquí ya está el texto con comilla simple. La orden que habíamos visto anterior a esta es la de para poner una diagonal invertida. Entonces sería doble diagonal invertida. Normalmente esto se usa para indicar a lo mejor una división o separar dos números, no sé. Entonces si lo dejo así, aparece la palabra primero entre las comillas. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí como, digamos, como si fuera una división A entre B, aunque así no se escribe, sería algo similar. Entonces en pantalla veríamos A diagonal B, no la doble diagonal. Entonces aquí sería A diagonal B. Ok, la siguiente orden sería un retroceso. Este es parte de las instrucciones para la edición de la cadena. Lo que hace es retroceder el prompt una dirección. Si ustedes observan nuevamente en la ejecución del programa, el prompt aparece al final de la cadena, pero si ustedes le dan como orden diagonal B, vamos a verlo. Aquí no se vayan a confundir, porque esto es el carácter A, esto lo toma como cadena, esto como orden y esto como carácter, y después viene diagonal B y otra vez nuevamente es una orden. En este caso el retroceso, observen ustedes que lo que hace es colocar el prompt un elemento antes. Entonces en la ejecución anterior aparecía delante de la B y ahora está sobre la B. Entonces eso es el retroceso. La siguiente orden es el tabulador vertical. Me parece que para esta versión ya de compiladores esta orden desapareció, ya no es válida. Bien, otra de las órdenes, fíjense que es la última que se utiliza para imprimir el símbolo de %. En este caso la orden no viene antecedida de una diagonal. Me parece que esta es la única orden que no viene antecedido por una diagonal invertida, y esto se debe precisamente a que en el punto de la cadena de control que corresponde a los visores, todos inician con %, el símbolo de %. Para no afectar esta parte de los visores en cuestión a las órdenes, si uno quiere imprimir el signo de %, se tendría que colocar como doble %. Así que bueno, si yo quiero imprimir en pantalla el símbolo de %, vamos al compilador. Por ejemplo, yo quiero decir aquí que el 10% de 1000 es 100. Entonces aquí no voy a ver dos veces el símbolo %. Esta es una orden, voy a ver una sola vez el símbolo. Pasemos a la ejecución para que ustedes lo comprueben y véanlo aquí. 10% de 1000 es 100. Ok, entonces esa es la única orden. Por otro lado, recuerden ustedes que este tipo de compiladores que emplea palabras semejantes a las humanas, tiene el asunto de que estas palabras en su mayoría son en inglés. Entonces no hay compiladores que empleen lenguaje en español. Por lo tanto, bueno,
hay que considerar también que yo no puedo imprimir la letra ñ, porque en el alfabeto americano, se puede decir así, no incluyen la ñ, ni mucho menos letras acentuadas. Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que no sea posible imprimirlas. No se puede hacer de manera directa, pero sí se puede emplear mediante una orden. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir, por ejemplo, la palabra año? ¿Sí? En este caso, si corren el programa, verán que no va a imprimir la ñ, imprime el símbolo de más menos. Si yo quiero, por ejemplo, imprimir una letra acentuada, tampoco lo va a hacer, va a imprimir un símbolo, ¿sí? Y esto, bueno, se debe a lo que les acabo de comentar, que no hay letra ñ ni letras acentuadas en el sistema alfabético americano. Si uno quiere imprimir la ñ, entonces lo que va a hacer es mediante una orden, lo va a tener que hacer mediante una orden. Para obtener la orden de estos caracteres especiales tendrán que ir al código ASCII. Entonces en su navegador escriban el código ASCII, código ASCII, y bueno, aquí podrán buscar ustedes el carácter ñ. Entonces vamos a buscar la ñ. Por ejemplo, la ñ minúscula corresponde en formato decimal, este es su valor decimal, 164. Sin embargo, para que nosotros el compilador lo tome como orden, hay que convertir este valor decimal a sistema octal. Entonces, bueno, si ustedes recuerdan sistemas de conversiones, lo pueden hacer manualmente o definitivamente googleen un convertidor, ¿no? Vamos a convertir de decimal a octal. Y en este caso vamos a ver si existe un sitio que nos permita hacer esta conversión. Aquí está, conversión número decimal a octal. El número que quiero convertir es el de 164. Entonces vamos a proporcionar aquí el 164. Pedimos la conversión y dice que es 244 en octal. Bien, este 244 es el que vamos a emplear como orden para imprimir la ñ. Así que bueno, omitimos el carácter ñ porque no se puede imprimir y lo ingresamos por medio de una orden. Así que si es una orden, sería diagonal invertida y luego el valor de la conversión, que es 244. Si ustedes corren el programa, pues entonces ahora sí van a poder ver la letra ñ. Esto va a ocurrir con cualquier carácter especial. Vamos por ejemplo, a imprimir la letra A con acento. En este caso del código ASCII, la letra A con acento es 160. Entonces tomamos el valor de 160, que es en decimal, y lo convertimos a octal. Y da como resultado 240. Así que nuestro compilador, en vez de poner A acentuada, lo metemos como una orden y sería diagonal 240. Si ustedes corren el programa, van a observar el carácter A con el acento. Bien, esto sería una de las cosas importantes para como parte de la edición de sus cadenas, letras acentuadas y sobre todo el uso de la ñ. Bien, me parece que todo esto es lo más importante con respecto a las órdenes. Recuerden que las órdenes conforman la cadena de control, o sea que está dentro de las comillas. Continuando, pasaríamos a la parte de los visores y dice: el visor de argumentos indica el formato de impresión de las variables, que puede ser decimal, octal, hexadecimal, carácter, etc. Los visores se anteceden por el símbolo %, que indican la posición, y el formato de impresión el formato de impresión dentro de la cadena, donde se imprimirá el argumento. Cuando uno dice argumento, refiere a la variable. Y lo que queremos es mostrar un dato dentro de la cadena de control, en qué posición y en qué formato queremos que se muestre.
En este caso, bueno, la tabla de visores aquí también ya está lista. Por un lado tenemos el código y por otro lado tenemos el significado. Nuevamente comento, todos los visores vienen antecedidos por el símbolo de %, y tenemos, para comenzar, %D, ver en formato entero decimal; %F, ver en formato flotante decimal; %O, ver en formato octal; siguiente, %X, ver en formato entero en formato decimal; %C, ver en formato carácter; %S, ver una cadena; %U, ver en formato decimal sin signo. Esto más adelante lo explicaré. %E, ver en formato de notación científica; y %P, visualiza un apuntador, o ver en formato de dirección, que es parte de lo que se vería en el último curso, el tema de apuntadores. Entonces, bueno, este sería nuestra tabla de visores, y vamos a la ejecución en nuestro código fuente para ver cómo se comportan estos visores. Bien, en el caso de que ustedes quieran imprimir un argumento, recuerden que los argumentos son los datos o las variables, ¿sale? Por ejemplo, yo quiero imprimir en pantalla el valor de 10, el dato 10. Bueno, obviamente el visor viene acompañado de un argumento, que es precisamente lo que viene posterior a la coma. Entonces son comillas, coma y la lista de argumentos. Y en este último punto se menciona que la lista de argumentos son las variables, o aquí faltó, variables o datos contenidos, y que son los que desean mostrar en pantalla. Entonces un visor está relacionado con los argumentos. Si ustedes tienen 2 argumentos o 2 variables, tendrían que tener 2 visores. Si tienen 3 argumentos, 3 variables o 3 datos que van a mostrar en pantalla, deberían de existir también 3 visores. Entonces los argumentos van después de la coma. Y bueno, vamos a implementar esta acción ya en nuestro compilador. Por ejemplo, yo quiero ver como argumento el dato 10. Entonces este 10 es el dato numérico que quiero mostrar en pantalla. Puede ser también a través de una variable, aunque nosotros no hemos visto variables. Por ejemplo, temporalmente puedo declarar una variable entera de nombre A y darle como valor inicial, por ejemplo, el 64. Entonces puedo mostrar aquí que me imprima el argumento de A como variable, o como argumento un valor constante. Por ejemplo, aquí ya tengo dos argumentos, por lo tanto debería de tener dentro de la cadena de control 2 visores. Por ejemplo, vamos a poner el valor de A es, y esto de aquí hasta ahorita sería pura cadena. Voy a implementar un visor para mostrar en pantalla lo que tiene A en formato entero decimal. Entonces la orden sería %D. Si lo dejo así, con un solo visor, pues tendría un solo argumento. Vean en qué posición estoy colocando el visor. Es después de la cadena, después de los 2 puntos. Voy a correr el programa. Entonces ya en el programa debería de aparecer el resultado que estoy mostrando en este print. Bueno, aquí voy a aprovechar un poco este problema que está mostrando el compilador. Les había comentado anteriormente que por ser una versión gratuita de código libre, presenta algunos problemitas este compilador. Y uno de estos problemas es precisamente que conforme ustedes van compilando y actualizando el código, deja como predeterminado por default la última compilación. Entonces, por más que ustedes modifiquen, siempre van a ver en la ejecución la anterior. Cuando ustedes tengan este problema, lo que van a hacer es cerrar su ejecutable, o sea, lo que corrieron ahorita. No vayan a cerrar el compilador, minimicen, y a su carpeta de proyecto le van a quitar, aquí está mi carpeta de proyecto, bueno, nuevamente, aquí está mi carpeta de proyecto, le van a borrar este archivo
y si es necesario también la carpeta OBJ. Entonces eliminen esos archivos y una vez que lo hicieron vuelvan a compilar y ya en la nueva ejecución ustedes deberán de ver su programa con la nueva actualización. Y ahora sí, aquí ya dice el valor de A es 64. Vean ustedes que aquí en la posición donde se encuentra el visor le indico que muestre el valor de este argumento en formato entero decimal. En formato entero decimal. Decimal pues por nuestro sistema numérico, el que nosotros manejamos. Si yo muevo de posición el visor, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, por ciento de, ¿qué va a decir en pantalla? El valor 64 de A es, así va a decir. Vamos a verificar. Aquí está, el valor 64 de A es. Claro que el texto está un poco raro, pero no es mi intención hacer textos así, sino más bien que ustedes observen que también donde se coloque el visor es donde se va a imprimir el argumento, ¿sí? Bien, por otro lado podemos cambiar el formato. Ya le dije que lo imprima en formato entero decimal, puse 10. Si yo le digo que me lo imprima en formato carácter, entonces ¿cuánto vale A? En decimal, 64. Y en formato carácter, bueno, vamos a correr el programa. Si yo le digo que lo imprime en formato carácter, diría el valor de A es arroba. Vean ustedes que ya no estoy viendo el 64, puesto que en el visor yo le indiqué que lo imprimiera, o sea, el dato almacenado en A lo mostrara en pantalla en formato carácter. Y si ustedes ven en su código ASCII, en formato carácter, el valor de 64, vamos a buscarlo. Es un número muy conocido, aquí está 63 y luego pasas al 64. Entonces 64 en decimal corresponde a la arroba, ¿sí? Si ustedes hacen este tipo de... Bueno, si han entendido lo que les acabo de explicar, entonces hay una segunda opción para imprimir los caracteres especiales. En este caso, por ejemplo, la ñ. La ñ lo podemos imprimir mediante una orden, ya lo vimos anteriormente, pero también lo podemos imprimir mediante un visor, mostrar el valor de 164 en formato carácter. Entonces lo que voy a ver es una ñ. ¿Cómo sería en este caso su implementación? Vamos al compilador y entonces supongamos que quieren imprimir la palabra año. Entonces no pueden hacer esto porque ya saben que la ñ no se va a imprimir, pero aquí pueden tomar en cuenta mostrar en formato carácter el argumento que se encuentra aquí. El argumento que se encuentra aquí, de acuerdo a lo que vimos en la tabla, la ñ corresponde al 164. Vamos a corroborarlo nuevamente. La ñ, aquí está, 164. Entonces yo aquí le puedo decir que muestre el valor de A en formato carácter y de esta manera nuevamente imprimiría en pantalla la palabra año. Espero yo que quede claro. Ahora también se puede hacer de manera directa sin la variable, o sea, poner directamente aquí la constante. Yo por ejemplo quiero que imprima otra vez el 164 en formato carácter. Nuevamente va a ser la ñ. Véanlo ustedes. Si yo pongo 165, esta es la ñ mayúscula. Véanlo aquí, ya está ñ mayúscula. Si yo quiero poner letra acentuada, entonces vamos a buscar por ejemplo la O con acento. O con acento sería 162. Entonces 162 que me lo imprime en formato carácter. Y listo, aquí está la O con acento. Bien, entonces hay dos formas de implementar los caracteres especiales dentro de una cadena de control. Una es por medio de orden, recordando que el valor que ustedes establezcan en la orden tiene que ser en formato octal. Y si lo quieren implementar mediante un visor, pueden colocarlo, pueden colocar la constante después de la coma en formato entero decimal. Bien, pues vamos a continuar. Hay otros formatos, por ejemplo en formato hexadecimal. Si yo quiero imprimir el 10, el 10 en formato decimal, pues sería el mismo 10. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a corroborarlo. Aquí está el 10. A10, 0. Voy a quitar estos caracteres.
Entonces esto sería 10. Si yo le digo que lo imprime en formato carácter, me parece que en formato carácter no corresponde a nada, efectivamente, porque los primeros 14 caracteres son caracteres de control. Si yo le digo que imprime en formato octal, por ejemplo, aquí sería %O, el 10 me lo va a imprimir en formato octal, y el formato octal corresponde al 12. Aquí está. Si esto es verdad, vamos a hacer un sistema de conversión también sin necesidad de utilizar el convertidor decimal octal. Si ustedes recuerdan, para obtener la orden nosotros nos fuimos a nuestro sitio para utilizar la conversión de un valor de decimal octal. Entonces, si también ya se dieron cuenta, yo puedo utilizar los visores para hacer esta conversión. Por ejemplo, el 160 dice que 160 corresponde a octal a 240. Así que bueno, si yo aquí pongo 160 y le digo que este 160 me lo imprime en formato octal, yo voy a ver como resultado el 240 que me entregaba anteriormente mi convertidor. De esta manera también el 164, que corresponde a la ñ, en su conversión octal sería el 244. Y vean, con un simple visor ustedes pueden obtener un convertidor de código. De la misma forma, si quieren convertir por ejemplo el 10 en sistema hexadecimal, le ponen %x, y lo que van a ver aquí es el A. Si ustedes conocen el sistema hexadecimal, recuerden que el sistema hexadecimal son 16 números, los primeros 10 son los dígitos del 0 al 9, y luego ya sigue 10, que corresponde a la letra A, luego 11, que es B, 12, que es C, y así sucesivamente hasta llegar a la F. No, perdón, es A, B, C, D, E, F. Sí, efectivamente está la F. Bien. ¿Qué más? Bueno, si ponen %x pero en mayúscula, sería el mismo formato hexadecimal, pero ya en mayúsculas. Esa es la única diferencia. En formato de notación científica vamos a, por ejemplo, no sé si yo pongo aquí un numerote y aquí le pongo %e, me lo imprime en formato de notación científica. Sí, miren, efectivamente, nada más que este valor no corresponde al valor que yo puse aquí, y esto es por una simple y sencilla razón. Cuando veamos el tema de variables, sabrán que este número ya está desbordado, ya no corresponde a la cantidad máxima que puede almacenar la variable. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando se tratan de números muy grandes. Ok. El otro visor, bueno, sería en formato flotante. Aquí es ver una cadena, ver un valor sin signo y nada más. Yo creo que dejamos pendiente esto, el del apuntador y el de la cadena. Y bueno, podemos utilizar ahorita el de ver formato flotante. En este caso, bueno, en el tema de variables vamos a definir que existen dos tipos de variables, la variable entera y la variable flotante. La variable entera es aquella que tiene valores meramente enteros, o sea, sin puntos decimales. Y si yo, por ejemplo, pongo 10.65, esto ya es un valor flotante. Entonces las variables flotantes son las que tienen una parte entera y una parte decimal. Si yo aquí le digo que muestre en formato entero decimal el valor de 10.65, vean ustedes aquí, lo que me arroja es un valor negativo, no corresponde. Así que bueno, tener mucho cuidado, porque si este es un valor flotante, tendrán que indicar aquí que el visor es %f. Y aquí ya estaría el resultado de 10.65. En este caso también agrega la cantidad máxima de puntos decimales que puede calcular. Aunque sean ceros, los va a mostrar. Ahora, si ustedes quieren quitarle estos puntos decimales que no son tan útiles, tendrán que agregar aquí entre el visor y el formato la cantidad de dígitos. En este caso, por ejemplo, si ya nomás quiero ver .65, le digo que son 2 dígitos, .2. Corren el programa y ya ven 10.65. Si le dicen .3, verían 10.650. Si le dicen .1, tener mucho cuidado,
porque si van a ver un dígito, sin embargo hace un redondeo. Vean, en este caso ya no ven 0.6 sino 10.7, redondeó la última cifra hacia arriba. Entonces también tengan mucho cuidado a la hora de quitarle los dígitos por el redondeo. Bien, me parece que esto sería la parte más importante acerca del uso de la función print. Pues no queda más que hacer unas actividades extras para que ustedes puedan seguir practicando con esta función. En mi caso, bueno, yo les voy a pedir de favor que utilicen el print para que muestren los siguientes datos. Bueno, un ejemplo. Primero voy a hacer un ejemplo. En el caso de caracteres, quiero que en pantalla me impriman la siguiente cadena. Aquí lo voy a poner. El valor 64 corresponde a arroba en formato carácter. Vean, lo voy a descomentar para que se aclare. Yo, por ejemplo, si quiero mostrar en pantalla esta cadena, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Bueno, como quiero que lo hagan a través de argumentos, de visores, pues van a utilizar una variable. Aunque todavía no hemos entrado a este tema, lo único que van a hacer es declarar una variable y ponerle un valor inicial. Ya más adelante estaríamos viendo en qué consiste esto. Pero bueno, la intención es utilizar el print para mostrar en pantalla esta cadena. Entonces, ¿cómo quedaría? Es un ejemplo, ahorita les pongo yo sus actividades. En este caso quedaría de la siguiente manera. ¿Qué es cadena? El valor. Entonces aquí ponemos el valor y esto sería un visor. Entonces aquí, ¿qué visor sería para mostrar el 64 en formato entero decimal? Por ciento de. Corresponde a, y esta arroba también es un visor, entonces es mostrar el valor de 64 en formato carácter, así que sería aquí por ciento de en, continuamos con la cadena en formato carácter, entonces aquí sería en formato carácter. Voy a pasarlo a la siguiente línea. Bueno, entonces esto ya sería mi cadena de control, la voy a poner entre comillas. Entonces, hasta este punto, mi cadena de control, para este ejemplo, ¿qué lo conforma? Cadena y visores. No hay ninguna orden, salvo que yo les hubiera dicho que me pongan, por ejemplo, arroba entre comillas. Si yo les pido que pongan arroba entre comillas, aquí van a tener que poner esa orden, y la orden sería diagonal invertida comillas, diagonal invertida comillas. Entonces ya aparecería en pantalla en esta forma. Ahora vamos a continuar. Ya tengo mi cadena de control lista. ¿Qué sigue? Coma y mis argumentos. ¿Quiénes son mis argumentos? Como tengo dos visores, obligadamente debo de tener dos argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos? Pues el valor de A. El primer valor de A le estoy diciendo que se imprima en formato entero decimal. ¿Y cuál sería mi segundo argumento? Los argumentos van separados por coma. Entonces sería coma. Y el segundo argumento sería otra vez la misma A. El valor que tiene A, pero mostrado en pantalla ahora en formato carácter. Y de esta manera ustedes ya tendrían lista su cadena de texto para ser mostrado en pantalla. Vamos a ejecutar el programa para que ustedes observen el desarrollo. Y aquí ya estaría listo. El valor 64 corresponde a A, y vean que está entre comillas en formato, corresponde a arroba en formato carácter. Y ya con esto ustedes podrían empezar a trabajar con sus actividades. Bien, por ejemplo, yo quiero que muestren en pantalla, aquí les voy a poner las actividades. Quiero que hagan los print para mostrar en pantalla los siguientes datos. Hola, soy de primer semestre.
semestre. Aquí sería valor numérico. En este caso, vean ustedes, quiero que vaya entre comillas, y este 1 tiene que ser basado en un argumento. Siguiente. 20 entre 4 es igual a 5. Este sería la siguiente. Otra orden, por ejemplo, a mi nombre, nada más sería Adrián Garduño, el único que quiero que pongan. Y ya con estos 4 ejercicios quiero ver si es más que suficiente para que empiecen a trabajar con su función print. Bien, voy a terminar este video. Voy a retomar un poquito el uso del print para el siguiente tema, que es el de operadores, y ya con eso estaríamos concluyendo este tema de print. Entonces voy a continuar en el siguiente video y espero yo que con estas actividades adicionales puedan entender más sobre el uso del print. Si ustedes proponen hacer otras actividades, está bien. Recuerden que también tienen en pie el desarrollo de su carátula. Los dejo con este video y pasemos al próximo.